Bien, continuamos entonces con el ejercicio. Bien, como les iba comentando, ¿no? Aquí en el ejercicio, cuando ustedes tienen la masa, como funciona la masa, ¿no? La fuerza, anotan una S cuadrada. Cuando tienen el amortiguador, solamente una S, y cuando tienen el resorte, no anotan nada, pero todas las variables tienen que estar en mayúscula, ¿ya? Resulta que ustedes, acá para poder resolver el ejercicio un poquito más simplificado, es como en cálculo 2, ¿no? Cuando ustedes quieren resolver un ejercicio de área y es circular, entonces ustedes hacen un cambio de variables, ¿no? Llevan las coordenadas cartesianas a coordenadas polares y lo resuelven en ejercicio mucho más rápido, mucho más fácil, ¿no? Lo mismo es acá, ¿no? Si quieren resolver este ejercicio, porque fíjense la ecuación diferencial cómo está, ¿no? Entonces ustedes lo llevan al dominio de las S, que en este caso vendría a ser la PLA, resuelven el dominio de las S y recién de ahí otra vez aplican la inversa de Laplace y ya tienen la respuesta en función del tiempo. Pero en estos ejercicios solamente se llega hasta determinar en función de la S, ¿sí? O sea, no se aplica la inversa de Laplace, ¿no? Directamente termina ahí, ¿sí? ¿Ya? Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende, no, lo que estamos haciendo? Ya. Bien, ahora, ¿cómo hago acá? Fíjense en lo siguiente. Recordemos que la masa 2, acá lo voy a anotar también, la masa 2, la masa 1, K, y el amortiguador, la constante amortiguador, son constantes, ¿sí? Son constantes. Al ser constantes, no cambian en función del tiempo, se mantienen constantes, ¿no? Por eso que aquí al aplicar Laplace de un tiempo igual a 0, acá voy a anotar solo, solo para un tiempo igual a 0, que vendría a ser reposo, ¿no? Se cumple esto, ¿sí? Se cumple. Si es un tiempo igual a 1 o 3, ya esto no se cumple, ¿sí? Tienen que hacer desde la fórmula planteada, ¿no? En este caso aquí lo que estamos haciendo es simplificar en la aplicación de Laplace. Y es válido, ¿no? Más que todo por el tiempo, a veces el tiempo en el examen no da, ¿no? Y generalmente se hace directo, ¿no? Directo. Por eso que aquí cuando aplico Laplace voy a decir lo siguiente. La masa 2 es una constante, no cambia. Ahora aquí, fíjense que es masa, ¿no? Entonces por eso que aquí, como es la fuerza de la masa, ahí voy a anotar una S cuadrada. Y la variable la anoto ahí en mayúscula, como dice acá, ¿no? Todas las variables en mayúscula. Por eso que aquí, X, lo voy a anotar en función de la. Listo, nada más. Ahí dice, más. Aquí, el amortiguador solamente anoto una S, dijimos, ¿no? Aquí está. Cuando es amortiguador solamente aumenta una S, en la S. Y la variable la anota en mayúscula. En este caso aquí vendría a ser X en función de la S menos Y en función de la S. Listo. Más. Aquí anotan K1, pero fíjense que aquí cuando es resorte no se aumenta ninguna S, pero todas las variables se anotan mayúscula. Entonces aquí X en función de S menos Y en función de la S. Lo mismo para K2. X en función de S mayúscula. Y fíjense que aquí R también es una posición, ¿no? También se anota mayúscula, pero ya no en función del tiempo, sino en función de la S. Y esto vendría a ser la ecuación número aplicando Laplace, ¿no? Lo mismo hacemos para la ecuación 2. La masa 1 es masa, entonces aumento una S cuadrada. Y en este caso la variable es Y, ¿no? Entonces Y en función de la S. Menos, aquí aumento una S porque es amortiguador, ¿no? También porque es velocidad, ¿sí? Recuerden que la masa es aceleración, el amortiguador es velocidad y el resorte vendría a ser la posición, ¿no? Entonces ahí, esa sería mayúscula y mayúscula. Y por último menos K1, lo mismo, ¿no? Mayúscula, mayúscula.
En este caso igual a 0. Ecuación 2. Listo, entonces así ya tienen aplicado a Laplace. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hice, no? Al aplicar Laplace. Ya. Una vez que ustedes aplican Laplace, lo siguiente es que tienen que ordenar las variables. O sea, separar, ¿no? Un ladito las X, un ladito las variables Y. Y luego vamos a aplicar ahí lo que es Kramer. ¿Sí? Entonces aquí separemos. En este punto es muy importante porque aquí ustedes van a saber si todo lo que han hecho anteriormente está bien o está mal. Si está bien, va a coincidir. Si está mal, entonces algo le han fallado por ahí, alguna variable lo han colocado mal. ¿Sí? Entonces aquí les pregunto, por ejemplo aquí, la primera variable de X, ¿qué signo tiene ahí? La primera, de la ecuación 1, ¿no? Piensa aquí está X en función de la S mayúscula, pero su signo se sobreentiende que es positivo. Entonces, si este es positivo, todos tienen que ser positivos. Si no se cumple eso, es que algo han hecho mal al comienzo. Han planteado mal alguna cosa. Esta es como una prueba, si quieren llamarlo así. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, primero identifiquemos a ver que no nos acordamos. Este es positivo, está bien. Vámonos en el amortiguador. ¿Qué signo tiene aquí? X va a tener positivo, ¿no? Está bien. Porque fíjense que al multiplicar esto por esto, positivo. Acá, también X va a ser signo positivo, ¿no? Porque multiplicar por el más va a ser positivo, ¿no? Y acá también fíjense más, también positivo. Entonces fíjense que todos son positivos, está bien. Entonces ustedes anotan acá, dice, X en función de la S va a ser igual. Yo factorizo acá, ¿no? Aquí X positivo, entonces aquí me queda la masa 2 por S al cuadrado. Aquí es positivo, entonces aquí me queda más el amortiguador por S, ¿no? Acá sería más K1, y aquí sería más K2, ¿no? Eso es lo que tengo en X. Vámonos con la variable Y. La variable Y, ¿qué signo tiene en Y? Si ustedes se fijan, aquí no hay Y, ¿no? Pero aquí sí. Entonces, si ustedes multiplican más por menos, con este menos, van a tener signo negativo. Entonces, lo demás también tiene que tener signo negativo. Si multiplican el positivo por este menos, también va a ser negativo. Entonces ahí, lo siguiente va a ser menos, y la variable Y es negativa, ¿no? Ahora aquí, si quieren lo anoto así para que se entienda, después lo voy a factorizar. Fíjense, este es negativo, ¿no? Entonces aquí va a ser B por S. Menos, la variable Y aquí también es negativo, ¿no? Y aquí van a tener solamente K1. Ahora, si ustedes esto lo anotan en uno solo, aquí va a ser menos, y acá van a tener B por S más K1. Fíjense que esto vendría a ser lo mismo que esto, ¿no? Entonces, para simplificar la ecuación, voy a anotar este acá, que vendría a ser lo mismo que este acá. Por eso que aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí más K1. Listo. Ahí más o menos les expliqué por qué queda así, ¿no? Y esto vendría a ser igual a la perturbación del sistema en función de eso. Listo. Lo mismo hago con la ecuación número 2. En la ecuación 2, X, ¿qué signo tiene X? Fíjense acá, este signo negativo, al multiplicar con este, se hace negativo, entonces va a tener signo negativo en X, ¿no? Entonces anota negativo, y ahí vendría a ser X en función de la S. Ahora acá, ¿quién está en función de X? Solamente está el amortiguador y K1, ¿no? Entonces ahí va a suceder lo mismo que sucedió acá.
Si quiero lo voy a anotar paso a paso. Acá sería esto por D por S, ¿no? Ahí está, signo negativo. Después aquí tenemos otro, ¿no? Este con este. Entonces ahí tendría que anotar menos X en función de S por K1, ¿no? No hay más X, no hay más. Entonces si esto lo anoto en uno solo, vendría a ser menos X en función de S y factorizo la X y adentro va a quedar ¿cachate? Va a quedar positivo, ¿no? Porque al repartir esto va a ser lo mismo que está aquí, ¿no? Va a ser lo mismo, ¿no? Entonces prefiero manejar el simplificado. Entonces ahí lo voy a borrar esto y voy a anotar el simplificado. Y vendría a ser B por S más K1. Y el otro sería más. ¿Qué signo tiene Y acá? Fíjense que Y acá es positivo, ¿no? Entonces aquí va a ser Y positivo. Y si este es positivo, entonces todos tienen que ser positivos. Y fíjense que cumple, ¿no? Fíjense acá. Menos por menos, más. Entonces aquí voy a tener B por S positivo. Menos por menos, más. Entonces aquí va a ser K1. Igual a 0. Ya con eso tenemos separado tanto X como y siguen siendo ecuación 1 y este sigue siendo ecuación número 2. Listo. A partir de aquí, ustedes es donde aplican Kramer, ¿no? Para poder resolver la pregunta que les está pidiendo, ¿no? Porque fíjense que la pregunta es función de transferencia donde la salida es Y y la entrada es la perturbación R. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Me preguntan? Entonces continúen. Bien, lo siguiente que tienen que hacer es, para no anotar todo, vamos a asignar letras. ¿Ya? Una letra. Por ejemplo, todo esto para mí va a ser la letra A. Todo esto acá. Fíjense que no estoy considerando el signo, ¿no? Todo esto acá va a ser una letra B. Esta va a ser la letra C y este va a ser la letra D. Entonces, cuando yo determino la matriz, digo, ¿no? En este caso, vendría a ser así, ¿no? La función de transferencia va a ser igual. Y aquí anotamos. Recuerden que como nosotros hemos ordenado las variables X, Y, entonces aquí vendría a ser X y aquí vendría a ser Y. X, Y. Aquí voy a colocar las letras A, B, C, D. Esta sería A, B, C y D. Y aquí les voy a colocar el signo. Por ejemplo, el primero A es positivo, está bien. El B es negativo, entonces notan menos. El C es negativo y el D es positivo, ¿no? Positivo. Ahora aquí tendría que hacer lo mismo, ¿no? A, B, C y D. Así, ¿no? Tendría que hacer lo mismo. Pero fíjense que acá, ¿qué es lo que quiero encontrar? ¿La variable Y o la variable X? Les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos determinar? ¿X o Y? Vamos a Y. la Y, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar la Y, entonces aquí voy a, en vez de colocar función de transferencia, voy a colocar lo siguiente. Quiero determinar la Y. Entonces aquí coloco Y en función de la S. Y donde está aquí el espacio en Y, voy a colocar esto de acá. Este de acá. Entonces ahí ustedes lo borran esto. Prácticamente antes era lo mismo que está en el denominador, ¿no?
lo borran esto y ahí anotan este acá, que vendría a ser R en función de S y acá es 0, ¿no? Y acá se mantiene como AC, ¿sí? Se mantiene. Y ahí le coloco los signos también, ¿no? Por ejemplo, A es positivo y C es negativo, ¿no? Listo. Y ahí empiezan a resolver la matriz de la siguiente manera. ¿Se entiende el planteamiento, no? Para este caso. Ya, a ver, anotemos para el otro también. Si en caso fuera X, ¿no? Si fuera X, si lo hubiera pedido en función de X, tendrían que hacerlo así, ¿no? Esto se mantiene. Esto va a ser lo mismo. A menos B menos C, D. Y si hubieran querido en este caso X, entonces en donde se encuentra X, ahí anotan R en función de S y acá 0. Y acá se mantienen, ¿no? B y D. Listo. Eso es en el caso que les hubiera pedido X, ¿no? Pero en nuestro caso es Y, ¿no? Como está acá. Donde se encuentra X, fíjense que ha anotado esta salida, ¿no? Ya. Entonces resolvamos este acá. Ahora, todos los que van hacia arriba es positivo y todos los que van hacia abajo es negativo, ¿no? Por ejemplo, acá. A ver, resolvémosla aquí abajo primero. Por ejemplo, aquí va a ser A por D. Sería A por D, ¿no? ¿Sí? A por D. Menos. Y el siguiente, ¿cómo sería? A ver, aquí lo vamos a anotar. Todos los que van hacia abajo son positivos. Y todos los que van hacia arriba son negativos. Entonces, ese positivo vendría a ser este, más A por D, menos, en este caso vendría a ser la multiplicación de la, así, ¿no? Menos C por menos B. Así. Pero como es menos por ley de signo, entonces esto acá se vendría a volver positivo, ¿no? Fíjense, menos por menos, más. Entonces por eso que queda C por B. Y este signo negativo es por esto, ¿no? Sí, por eso. Lo mismo hacemos en el numerador. Que lo voy a borrar. Lo mismo hacemos en el numerador. Todos los que van hacia arriba, negativo dijimos, ¿no? Y todos los que van hacia abajo, positivo. Por ejemplo, A por 0, ahí va a quedar 0, ¿no? Lo voy a anotar. A por 0. Este es positivo. Ahora, ese signo menos, este menos, vendría a ser este de acá, ¿no? Porque va hacia arriba. Y entre paréntesis, anotamos, ¿no? Va a ser menos C por R. Entonces ahí donde, como este es 0, menos por menos se hace positivo, ¿no? Entonces quedaría C por R en función de la S. Por tanto, acá la función de transferencia, ya, hago paso por paso. Por tanto, aquí quedaría de la siguiente manera. Como este es 0, prácticamente aquí quedaría C por R en función de S. Aquí quedaría A por D menos C por B. Por tanto, acá la función de transferencia, salida y entrada, vendría a quedar en función de C A por D menos C por D. Esta sería entonces la respuesta al ejercicio. Ahora, si les da el tiempo, lo reemplazan. A veces no hay mucho tiempo en el examen, lo pueden dejar ahí, porque ya dijeron que vale A, vale todo esto, ¿no? Que vale B, pero si les da tiempo, lo reemplazan como lo voy a hacer yo. Por ejemplo, aquí en C, ¿qué vale C? Vale esto, ¿no? B por S más K1. Aquí
Fíjense que A por D vendría a ser esto, ¿no? Entonces aquí colocan la masa 2, S cuadrado más B por S más K1 más K2. Y acá vendría a ser D, la masa 1, S cuadrado más B por S más K1. Menos, ahora fíjense que C por D, diré C por B, ¿cómo vendría a ser en este caso? Son iguales, ¿no? Por eso que aquí voy a anotar B por S más K1. Si quieren pueden los dos o anotarlo al cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Listo. Ese sería el... Ahora, muchas veces en el examen un grupo les pide, o sea, digamos que el grupo A haga en función de Y, el grupo B haga en función de X. Entonces tienen que hacer lo mismo, el mismo desarrollo, ¿no? Si es que en otro grupo les pide encontrar en función de X, ¿no? Ahí lo tienen planteado y hacen el mismo desarrollo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Fíjense que el ejercicio es casi mecánico, ¿no? O sea, si ustedes siguen los pasos o procedimientos que hemos anotado, lo van a poder hacer el ejercicio, ¿sí? Y también como ayuda tiene aquí la verificación, ¿no? En este punto. Si coincide, entonces todo lo que han hecho anteriormente está bien. En caso que no coincidiera, entonces revisen, ¿no? Tal vez alguna fuerza al momento de reemplazar aquí lo han considerado mal, ¿no? Sí, o en el sentido. Bien, si no hay preguntas, pasemos al ejercicio número 2. Bien, en el ejercicio número 2, fíjense que es un ejercicio de diagrama de bloque. Aquí va a ser el diagrama de bloque. Bueno, aquí para poder resolver este ejercicio, ustedes necesariamente, sí o sí deberían conocer todas las expresiones que resultan ser una retroalimentación negativa, positiva, bifurcación, etcétera, ¿no? Tendrían que tenerla clara, ¿no? Para poder hacer eso. Y a veces en el examen pues, el ingeniero no deja meter nada, ¿no? Ni formulario, nada. Pero pueden por lo menos llevarse una hojita, ¿no? Para poder ayudarse. Pero a veces no es suficiente, ¿no? Lo ideal sería que ustedes lo aprendan a deducir cada punto para que no tengan ese problema de aprenderse la fórmula, ¿no? O la expresión. ¿Ya? Bien, ahora veamos este ejercicio. Acá lo que les pide prácticamente es resolver, ¿no? Este diagrama de bloque. Ahora aquí, así como está, ¿será que se puede resolver? Así como está. Fíjense que no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces lo ideal aquí sería, más que todo, simplificar, ¿no? Simplificar lo más que se pueda. A ver, veamos a ver. Por ejemplo, voy a anotar aquí que la entrada, fíjense que es R, ¿no? Aquí tenemos un bloque G1. Y este es un punto suma, ¿no? Este es un punto suma. Ahora, este punto suma nosotros podemos dividirlo en dos puntos. Aquí hagamos el análisis, a ver. Análisis. El punto suma, si ustedes quieren verlo así, está viniendo así, ¿no? Aquí es positivo. Aquí es negativo. Acá sale como positivo. Este es positivo, ¿no? Bueno, aquí, a ver. Así sería. Negativo. ¿Y quién vendría a ser la salida? Este de acá. Ahora, si quieren un poquito comprender, nosotros vamos a utilizar letras. Digamos, aquí va a ser A positivo,
B negativo y C negativo. Si yo sumo estos tres puntos, a la salida, ¿qué voy a tener acá? En mi salida voy a tener que A es positivo, B es negativo y C es negativo. Eso es lo que tengo, ¿no? A mi salida. Ahora, pero yo este punto suma no lo puedo, así como está en el ejercicio, no lo puedo simplificar en nada, ¿no? Es imposible. Entonces tienen que encontrar algo similar a esta salida, pero con una modificación acá. Entonces aquí digamos lo siguiente. Por ejemplo, voy a colocar dos puntos suma acá. Así y así. Dos puntos suma. Y voy a decir lo siguiente acá. Este que sea la entrada, este que sea positivo como está arriba, ¿no? Positivo y negativo. Este vendría a ser la entrada y la entrada. Si yo quisiera anotar aquí la salida, ¿cuál sería? Aquí, la salida. A menos B. A positivo menos B, ¿no? Bien, ahí está la idea, ¿sí? Esa idea tienen que manejar aquí, ¿sí? Por eso es que las letras nos ayudan bastante a entender qué es lo que vamos a hacer, ¿no? La clave está ahí. Entonces, si yo coloco esto, separo en dos puntos suma, entonces aquí en mi salida voy a tener, voy a anotar así, va a ser A positivo menos B, ¿sí? Así voy a tener. Ahora, si eso ahí, anoto otro punto suma ahí, en este caso aquí lo coloco la sella, ¿sí? Que sea negativo. Ahora, fíjense que este de acá, ya, cuando ustedes anotan otro punto suma diferente al que tienen, siempre va a ser positivo. Eso tenganlo claro desde ahorita, ¿ya? Siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque esto se va a sumar con esto, ¿ya? Siempre va a ser positivo. O sea, si colocan otro punto suma, ¿no? Entonces, al ser positivo, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Va a ser más esto acá, voy a anotar entre paréntesis, que sería más A menos B. O sea, estoy diciendo, voy a sumar esto positivo que es menos C. Y fíjense que esto va a ser lo mismo que tenemos arriba, ¿no? Entonces, esto acá es lo mismo que tenemos aquí. Prácticamente es lo mismo, ¿ya? Entonces, si es lo mismo, ya no voy a utilizar esta expresión, voy a utilizar esta opción de acá, porque ahí sí me permite hacer todas las modificaciones que yo quiero. Entonces, fíjense, por eso que aquí voy a anotar dos puntos suma, y acá la voy a anotar positivo, porque estoy aumentando, ¿no? Entonces aquí va a ser positivo, y acá vendría a ser así, ¿no? Acá sería H1, y aquí entra como negativo. Esto es lo que estoy aumentando aquí. Este vendría a ser G2. Y aquí tenemos otro punto suma, ¿no? Eso después lo vamos a estudiar. Simplifiquemos mejor aquí. Ahí y ahí. Bueno, acá prácticamente vamos a tener este aquí. Así está, ¿no? Ya. Este acá es... Bien, hasta ahí se entiende lo que hicimos, ¿no? De negativo, negativo, positivo, positivo, listo. Este signo positivo con rojo es lo que estoy aumentando otro punto suma, ¿no? Ahora, fíjense que esto yo lo puedo simplificar, ¿no? Este vendría a ser un punto suma. ¿Me voy a anotar ahí? Punto suma. Lo voy a poner acá. Punto suma. Listo. Entonces, al ser un punto suma, prácticamente se suma, ¿no? ¿Quién es positivo? G1. Entonces ahí va a ser G1 menos H1.
Todo eso se convierte en un solo bloque. ¿Y acá se puede hacer algo? No. Este se mantiene como positivo y este se mantiene como G2. Ahora, ¿qué pueden observar acá en este ejercicio? Fíjense que ustedes tienen aquí dos entradas, ¿no? Dos entradas tienen. Entonces tienen dos entradas y fíjense que las preguntas solamente le está pidiendo encontrar la salida en función a las entradas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente acá. Una pequeña explicación, ¿no? La salida va a estar en función de C1 más C2. Donde el C1 el primero vendría a ser en función de R como entrada, ¿no? Y el C2 vendría a ser en función de de T. Así. Ahora, para que yo pueda resolver este ejercicio, lo primero que tienen que considerar es hacer por superposición. Esto se resuelve por superposición. Recordarán que en circuitos 1 cuando han llevado este tema, es algo similar, ¿no? Cuando hacían ejercicio por superposición para resolver un circuito. Es parecido, prácticamente es la misma idea, ¿ya? Ahora, si yo primero encuentro C1, si quiero determinar primeramente C1, tengo que considerar que C2 va a ser 0. Entonces aquí digo C1 en función de S, lo primero que voy a encontrar es este, ¿no? Determino C1. Si digo C1, entonces voy a considerar aquí que C2, o mejor dicho, T, que sea 0. ¿Sí? Porque C1 va a estar en función de R. Entonces la entrada T va a ser 0 de entrada. Entonces si es 0, ¿cómo quedaría el diagrama de bloque acá? Va a quedar así. Aquí va a ser G1 menos H1. Aquí va a quedar aquí más G2. Y fíjense que al ser 0 este de acá, prácticamente esto vendría a ser directo, ¿no? Así vendría a ser, ¿no? Porque este al ser 0 directamente se desaparece, ¿no? O sea, ¿qué va a sumar, digamos? Como este es 0, directamente va a ser una línea directa. Entonces, para poder identificar mejor, al eliminar entonces la entrada T diciendo que es 0, entonces esta salida se convierte como C1. Y eso es lo que quiero encontrar, ¿no? C1. Bien. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Una retroalimentación positiva o negativa esto? ¿Qué dicen? Es una retroalimentación negativa porque es negativo, ¿no? Acá, negativo. Una retroalimentación negativa. Entonces ahí un ladito ustedes lo resuelven. El que va directo sería G2, ¿no? 1. Como es negativo, entonces aquí la fórmula es positivo. Nuevamente copian el que va directo. Este, ¿no? Por el que vuelve. Fíjense que el que vuelve no tiene ninguna variable, entonces se sobreentiende que es la unidad. Listo. Ahí quedaría. ¿Ya? Pues aquí, vamos a hacerlo trabajar. Por tanto, aquí va a quedar así. Sería G1 menos H1
Y esto prácticamente vendría a quedar así, ¿no? Sería G2, 1 más G2. Y esto vendría a ser C1 de S. Entonces dicen, la función de transferencia es igual a la salida sobre la entrada, ¿no? Y esto, fíjense que este es un punto suma, ¿no? ¿Sí? Es un punto suma. Entonces aquí directamente quedaría G1 menos H1. Ah, perdón, es un producto, ¿no? Perdón, es un producto por G2, 1 más G2. ¿Sí? Recuerden que esto cuando tienen dos bloques seguidos, esto vendría a ser una multiplicación, ¿no? Que aquí lo anoto. RDS va a ser en un solo bloque, vendría a ser G1 menos H1 por G2, 1 más G2. Y eso vendría a ser el bloque. Un solo bloque simplificado, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos esto, tenemos aquí, ¿no? Ahora, si yo despejo C1 acá, C1 en función de S, prácticamente este de acá viene a multiplicar, ¿no? R en función de S. Entonces aquí directamente va a quedar G1 menos H1 por G2, 1 más G2. Listo. Esta vendría a ser la ecuación número 1 para luego reemplazar aquí, ¿no? Ya tenemos entonces qué vale C1. Lista para reemplazar aquí. Ahora encontremos C2. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta que tenga? ¿Se entiende? Bien, ¿alguna consulta? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Una consulta auxiliar. Dígame. En la parte de cuando estamos, ¿Dónde? por qué ya no volvimos a anotar la M2? Solo nos volvimos a anotar M1, pero ya no M2, a lo que lo estamos haciendo los cuerpos. Eh, Ahí, ¿El T? sí, Ah, fíjense que aquí hay un H2, ¿no? No lo anoté. Sí, hay un H2 acá. Perdón, se me olvidó. Sí, aquí hay un H2. Acá lo vamos a arreglar. eso, Sí, sí, prácticamente, como yo lo consideré la unidad, como no hay nada, yo puse 1, ¿no? Cuando no hay nada se asume que es la unidad. Pero si en este caso hay un valor, se asume que es H2. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a corregir. Aquí, bien. Ahí queda, ¿no? Entonces aquí, cuando ya resolvimos este de acá, aquí vendría a ser H2.